Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ustedes, hermanos. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por estos momentos tan importantes para la Iglesia, cuando podemos dar la bienvenida a hermanos que ocupan el diaconado y reconocer el trabajo que los diáconos establecidos han hecho. Te rogamos que bendigas tu palabra, que llegue a cada corazón, que nos mueva a la gratitud de estos hermanos que tú has puesto para también dirigir la Iglesia en alguna forma. Te rogamos que bendigas tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Las honras del diácono. ¿Por qué se le honra al diácono? Algunas iglesias no llegan a comprender o apreciar el trabajo de los hermanos diáconos. Algunas los consideran como un estorbo a la iglesia. Una de dos: o la iglesia no ha sabido apreciar su ministerio, o los diáconos no han sabido administrar su ministerio. Cuando vamos al mensaje que tengo para ustedes, encuentro que hay tres importantes cosas por los cuales son honrados los diáconos, y quiero que las vean bien. El famoso doctor Juan A. Broadus, un hombre importante para los seminarios, dijo así: fijaos en el origen de las cosas. ¿Cómo empezó su matrimonio, por ejemplo? ¿Qué hubo? ¿Qué se dijeron? ¿Cómo empezaron? ¿Qué hay cuando vamos a una carrera académica? ¿Por qué la queremos cursar? ¿Qué nos lleva a tener una atracción por ella? La iglesia debe saber el origen de los diáconos, que tenemos descrito en Hechos 6. En Hechos 6 tenemos el principio del diaconado. Ya la misma Biblia se encarga de ponerlos lado a lado con los pastores. Por eso tenemos que reconocer el trabajo y la importancia de los diáconos. Me gusta pensar que el Señor Jesucristo, que tuvo 12 apóstoles y que se llamó el Colegio Apostólico, tomó 3 aparte, dice la Biblia. En Mateo 17:1 dice que tomó aparte a Juan, Jacobo y Pedro. Ellos sabían más que los demás en cuanto a la enseñanza que daba Jesucristo. Queremos pensar que en cierta forma estos 3 apóstoles, llamados aparte por el Señor, podían ser los diáconos
que son llamados lado a lado al pastor. Y no creo que está exagerando esto, las teologías me respaldan de esto. No que diga la Biblia, pero en cierta manera podemos ver que si el Señor apartó a uno de los 12 apóstoles, apartó a 3, quiere decir que tenían un ministerio más especial que los demás. Uno de ellos era Juan el apóstol. Por eso dice, si escribiremos todas las cosas que el Señor hizo y enseñó, pienso que no cabrían en todos los libros del mundo. ¿Por qué? Porque sabía más que Santiago, más que Natanael, más que Tomás. Habían estado ante la boca preciosa del Señor, donde recibieron más enseñanzas que todas las multitudes, que todos los demás. Ahora, la Biblia coloca a los diáconos lado a lado con el pastor. Por eso en Filipenses, en el capítulo 1 de Filipenses, dice así, de esta manera: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Yo diría que los únicos oficiales de la iglesia es el pastor y los diáconos, según vemos aquí. No dice oficiales, pero lo está reconociendo, que los obispos se dan la mano con los hermanos diáconos. Entonces vamos viendo la importancia que tienen los diáconos. Si Dios ve en ellos la capacidad para el diaconado, quiere decir que son diáconos escogidos de la iglesia para poder sobrellevar el trabajo de la iglesia. Los honores del diácono o las honras del diácono, para mí, tiene 3 cosas. Las honras, honores de los diáconos, se infieren de su servicio, no de otra cosa. No de que son guapos o inteligentes o otra cosa. Se infiere de que son servidores. Así que la honra u honores de los diáconos viene de su servicio a la iglesia. No hay honor sin causa. Nunca habrá honor sin causa. Entonces tenemos allí que los diáconos están cumpliendo una función. Y yo creo que esta noche los hermanos todos, los 6 diáconos, pueden darse cuenta de su función que tienen para con la iglesia. En primer lugar, el diácono se honra conservando la comunión de la iglesia. Es la primera cosa. El diácono debe trabajar porque la iglesia no se separe, no se aparte, sino que se una como una familia y juntos adoren al Señor. La primera cosa que los honra a mis hermanos diáconos es que conservan la comunión de la iglesia. En Hechos capítulo 6 encontramos cómo se vio afectada la comunión de la iglesia primitiva con aquel descuido de estar sirviendo a las viudas de los griegos algunos alimentos. Y claramente dice ahí San Lucas, el doctor Lucas, ahí en su libro de Hechos, que dice que se vio afectada esa comunión porque las viudas de los diáconos no recibían esa distribución. Eso nos da a pensar que el origen de los diáconos es precisamente de servir a la iglesia y de evitar un problema. Los diáconos están puestos para evitar la crisis que es un problema, lo mismo que las enfermedades. Hay que atenderlas antes de que hagan crisis. Entonces, los diáconos están puestos para que nada vaya a romper la comunión de la iglesia, como en este caso. Sin embargo, se apartó en cierta forma ese trabajo. Algunos todavía dicen que son las que cuidan las mesas. Nos apartamos de allí. Ya el diácono no es para cerrar las puertas o repartir himnarios. Sí, para coger la ofrenda. Están dentro de las finanzas los diáconos. Están dentro de las finanzas. Cuidan el presupuesto también. Por eso es una honra que los diáconos levanten las ofrendas y levanten los diezmos. Pero ya no tenemos un problema de las viudas aquellas en donde tuvieron que ser atendidas y para que fuera justamente repartido el alimento. Pero los diáconos de oración
y de visión tendrán iniciativa propia, inteligencia para atajar un problema que se avecina y que está en tela de duda la comunión. A veces ve un hilo tan delgadito en la comunión que fácil se puede romper con alguna cosa, alguna persona, algún hermano que obre diferente a lo que la iglesia está acostumbrada a hacer. Entonces, los diáconos están puestos para que no se rompa aquel hilo. Aquella comunión de la iglesia de Emmanuel debe ser salvaguardada por los hermanos diáconos. Ahora, cuando hay un problema que afecta la comunión, no tiene que ver la comunión, por supuesto que los hermanos diáconos se tienen que sentir aparte del problema, no coludidos con el problema, de ninguna manera. Ahora, somos imperfectos, por supuesto, y a veces pasan momentos muy difíciles para nosotros, pero los diáconos se mantendrán de lo posible apartados de cualquier cosa que pueda perjudicar la comunión. Cuando hay una reacción contraria en la iglesia por algún motivo, los diáconos deben ir solícitos a hablar con aquella, a preguntarle qué es lo que le pasa, qué es lo que piensa. Yo cuando estuve en Ciudad Jiménez, pastoreando la iglesia de allí, llegó un amigo y se sentó. No venía en sus cabales, venía un poco ebrio, y empezó a refutar el mensaje. Inmediatamente los diáconos lo sacaron aparte. Cuando volvió el Señor, ya no volvió a hablar. Los diáconos atajaron el problema. Si hubiera hecho crisis, imagínense dónde estaríamos. ¿Qué se hubiera hecho con la iglesia? Quizás se hubiera suspendido el culto o la predicación. Los jóvenes pueden estar desorientados y necesitan un consejo para seguir juntos, unidos. Y los diáconos están listos para ir con ellos, platicar con ellos, con respeto, con amor a los jóvenes. Algunas familias pueden estar desavenidas por algún problema familiar. No estoy apartando al pastor de ninguna manera, van juntos, pero los diáconos como diáconos, para honrar su diaconado, deben mantener la comunión. Entonces, ir con aquella familia también, o platicar en la casa de Dios, en algún departamento, y ver qué es lo que tienen, por qué se portan así, por qué obran así. La comunión no debe correr peligros. Es la primera cosa que debemos ver en la iglesia. Es lo primero que queremos, que haya comunión, que se saluden, que sonrían, que canten juntos, que vengan todos. De modo que la primera cosa que honra al diaconado es mantener la comunión. Siempre será así. El pastor puede verse en confianza de hablar con ellos y decirles: hermanos, pasa esto. Puede ser muy serio con el tiempo si lo dejamos pasar y hablar con los diáconos, pero los diáconos para mí deben ser las primeras personas en la congregación que se levantan y hablan con las personas, ya sea aparte o en un departamento con ellos. La segunda cosa, la segunda honra del diácono es que sobrellevan la dirección de la iglesia. Dijimos primero comunión, ahora la dirección. Aunque haya otros líderes, maestros, consejeros, presidentes, ellos deben estar en cierta forma coludidos con ellos, trabajar con ellos, no en el trabajo de ellos, sino ver qué puede pasar con ellos, en una forma discreta, guardar la dirección de la iglesia. Por ejemplo, cuando un acuerdo se toma por la iglesia, los hermanos deben trabajar porque aquel asunto se lleva a cabo. Cuando los niños se desordenan por alguna razón por el maestro, los diáconos pueden ir allí. Había un pastor que quería que a todos los diáconos estuvieran juntitos, trajeados enfrente, todos trajeaditos enfrente. No me parecía muy correcto eso. A veces es mejor que se repartan en la congregación, inclusive quizá uno arriba si hay gente, para mantener el orden y para llevar la dirección correcta de la iglesia. Pero los grandes escritores y los doctores en teología y los maestros de los seminarios tienen de acuerdo en que los diáconos no se erijan
como un cuerpo gubernamental o un ministerio gubernamental, una dirección gubernamental, que van a dar órdenes y sentar al que quiera hacer algo de ninguna manera, pero sí llevar el programa en cierta forma en sus manos para que se lleve a cabo aquello que se va a hacer, sean los jóvenes o sean las hermanas. Noten ustedes aquí, el apóstol Pablo está diciendo a los filipenses: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los pastores y diáconos, porque eran importantes para llevar la dirección, ya sea en Creta, ya sea en Jerusalén, ya sea en Éfeso, donde quiera que están las iglesias. Debemos entonces reconocer que los hermanos diáconos tienen derecho a ir a ver qué se está haciendo en ciertos departamentos, sin interrumpir, por ejemplo, el programa que se ve en el departamento. Eso sería muy malo, que fueran a interrumpir. Pero antes, ver qué vas a hacer, qué pretendes tú enseñar. Esas cosas nos llevan a pensar que los hermanos diáconos llevan la dirección también de la iglesia. Queremos nosotros entonces reconocer que no se puede sobrellevar la dirección nada más con el pastor, sino también con los hermanos diáconos, en una forma prudente, una forma justa. Ellos deben hacerlo también. Tenemos el programa del domingo, por ejemplo. Algún diácono debe ver qué es lo que se va a hacer, de qué se compone el programa. Es parte del diácono para sobrellevar la dirección de la iglesia y evitar problemas o malos entendidos. Los diáconos se honran entonces sobrellevando a la dirección de la iglesia. Siempre será así, siempre será así. Si no, ¿qué caso tienen haber diáconos? Van a ayudar a la dirección. Y la última cosa, la tercera cosa que honra el diaconado, es que ellos conservan la disciplina de la iglesia. La disciplina. Primero dijimos la comunión y luego la dirección, ahora la disciplina de una iglesia. A causa del carácter santificador de los diáconos y de su naturaleza de su puesto, ellos deben ver que las cosas marchen en orden, en paz. Sí, sin duda alguna que tanto Felipe como Esteban y como Prócoro y los demás estaban también en eso. La iglesia de Jerusalén se componía de miles, llegó a 5,000 y más cada día eran salvos algunos y eran bautizados. Ahí entraba el trabajo de los hermanos diáconos. Por eso es que Felipe anda predicando el Evangelio y Esteban hasta murió como el protomártir, primer mártir de la iglesia primitiva. Por eso que lo como protomártir. Bueno, no queremos que nuestros diáconos lleguen a ser mártires, pero sí que traten de llevar la disciplina de la iglesia en alguna forma. Ahora, ¿cómo es la disciplina? Es correctiva y formativa. ¿Por qué la iglesia disciplina a una persona? Para que llegue a tener un carácter espiritual que cubra las deficiencias que tenga aquella persona como cristiana y forme una personalidad en Cristo, que vaya caminando con su fe en Jesucristo. No es para vengarnos, no es para correrlo, en ninguna manera, para nada. Queremos que siga aquí. Si uno se va porque lo tratan mal, ¿a qué se debe? ¿Dónde están los diáconos? ¿Por qué se fue? Hay que verlo, hay que visitarlo, ¿por qué se fue? Entonces, la disciplina la deben llevar también los hermanos diáconos. Los diáconos primitivos se reconocía su sabiduría porque tomaban en serio su papel y lo ponían en práctica con la iglesia. Ellos conservaban la dirección, mantenían la unidad, la comunión de la iglesia, pero también la disciplina de la iglesia. Yo creo que nunca podemos olvidar el trabajo que hacían aquellos diáconos primitivos, que dieron su vida por el Evangelio. Pero hay una cosa, hay una diferencia entre tener una opinión y tener convicción. A veces nos dejamos llevar por una opinión que puede estar equivocada. Hay que reunir pruebas y ver qué tan cierto es aquella acusación contra aquel hermano. Y eso lo tienen los hermanos diáconos. Entonces, la opinión puede estar tergiversada, puede estar equivocada, puede estar alterada. Pero cuando hay convicción, yo creo, hermanos, que
hay que proceder así, porque aquel hermano está así. Si han reunido pruebas, hemos llegado a esta conclusión. Y entonces los diáconos van a honrar su puesto, su diaconado, si obran así. Creemos que los diáconos tengan inteligencia, tengan madurez, tengan visión y sean de oración. Yo creo que esta noche podemos tener y recibir con su diploma a estos hermanos que entran a formar parte activa, más activa de la iglesia, tomando en cuenta que la honra es con el sacramento de la comunión, que la honra es teniendo la dirección y que la honra es teniendo la disciplina, manteniendo la disciplina en la iglesia. Yo quisiera que este mensaje se pudiera llevar en algún boletín para que los hermanos, la iglesia y los diáconos vieran que nuestros diáconos no salen sobrando, son importantes y como tienen el respaldo, el nombramiento de la iglesia, pues cobra importancia a ellos. Para mí, la iglesia es la que tiene la última palabra. Otros podemos tener la primera palabra, pero ellos tienen la última. Y si son nombrados por la iglesia, es que les dieron cualidades y requisitos. Las cualidades de Hechos 6 y los requisitos de 1 Timoteo 3 que leímos ahorita. También las hermanas. Cuando dice aquí Timoteo, en el versículo, también dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Estas mujeres no son diaconisas, son las esposas de los diáconos, que van a trabajar con ellos también, van a orar por ellos, van quizá a darles consejo a sus esposos, no a quejarse, no a hacer más grande el problema, sino respaldarlos, ayudarles, fortalecerlos y orar por ellos. Esas son las tres cosas o honores que honran a nuestros diáconos.